por la presentación. En realidad bueno, quiero agradecer a todo el comité organizador de la clase inaugural por haberme tomado en cuenta. Es la primera vez que se me da esa oportunidad y espero que sea del más absoluto provecho para todos. Bueno, como pueden ver, la presentación tiene que ver con el tema de los derechos constitucionales de los trabajadores. Muchas veces yo siento que uno parte del hecho de que, bueno, ahí están, del artículo 54 al 70, pero no nos damos a la tarea de profundizar un poco en el contenido de esas normas y de los derechos que están contenidas en las mismas. Entonces, un poco la idea de esta presentación ha sido no solo establecer cuáles son las distintas clasificaciones de derechos constitucionales de los trabajadores, porque no es solo una la categoría que hay, sino que hay dos categorías, y eso es lo que vamos a ver a continuación, sino también, pues la idea es que cada uno de estos derechos constitucionales sean relacionados con jurisprudencia, con convenios de la OIT y también, en cierta forma, con algunos artículos del Código de Trabajo que están íntimamente relacionados con estas normas. Para dar inicio a esta presentación, lo que yo llamaría como una píldora de historia, y pueden verlo ahí. A finales de la primera mitad del siglo XX se marcan dos hitos en la consolidación del derecho laboral en Costa Rica. La primera, la introducción en la Constitución Política sancionada por el Poder Ejecutivo el 2 de julio de 1943 de un título denominado Las Garantías Sociales. Ojo que no se trata de la Constitución Política que nos rige actualmente, sino que era una que se había sancionado 6 años antes. Y posterior a la promulgación de esa Constitución Política, tenemos ahí sí un gran hito en el derecho laboral costarricense, que es precisamente la promulgación de la ley número 2 del 26 de agosto de 1943 del trabajo. Dicho sea de paso, el primer cuerpo normativo especial en la materia. Y que al día de hoy se mantiene introduce todo lo que es el capítulo relativo a los riesgos de trabajo. Hay una reforma procesal laboral bastante importante. Hay también cambios en lo que es derecho laboral colectivo, pero podemos decir que las demás reformas son más bien de tipo más relativo y no son tan amplias en contenido. Ese título al que hace mención la Constitución Política de 1943 es mantenido con la Constitución sancionada del 7 de noviembre de 1949, con la única particularidad que se pasa a denominar derechos y garantías sociales, ¿verdad? Entonces aquí ya lo que es la denominación de esos derechos se amplía con ese título, ¿verdad? Derechos y garantías sociales. Cabe aclarar que la Constitución Política vigente contiene no solo derechos específicos, y eso es gran parte de la exposición de hoy. Vamos a desarrollar los derechos específicos que están contenidos en ese título, que son los que van del 50 al 74, perdón, me equivoqué ahí al inicio, es del 50 al 74 de la Constitución Política, sino también derechos inespecíficos que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores, estos últimos presentes en otros títulos de la Carta Magna. O sea, hay derechos constitucionales que cobijan a cualquier ciudadano, independientemente de su condición de patrón o trabajador, y que esos son los que se conocen como derechos inespecíficos. Más adelante vamos a retomar ese tema. En lo que se refiere al sistema de ordenación jurídico de las relaciones laborales, cabe indicar que la Constitución contiene distintos tipos de normas a su haber. O sea, de lo que es propiamente de los artículos del 50 al 74, tenemos que en ese conglomerado de artículos tenemos básicamente 4
subtemas a desarrollar. Tenemos las normas que regulan las relaciones individuales de trabajo, entiéndase todo lo que tiene que ver con el contrato individual de trabajo o la relación individual de trabajo. Normas que se refieren a los derechos colectivos, tanto de patronos como de los trabajadores. Aquí ya hay que ver a los trabajadores como un conglomerado que negocia o entra en conflicto con el patrono, pero como una colectividad. Normas de seguridad social, ¿verdad? Que eso implica una serie de seguros para que los trabajadores puedan atender sus necesidades en la presencia de ciertas contingencias. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Y tenemos también, bueno, dos más, normas de carácter social no vinculadas a la relación laboral. Y por último, una norma que desde el punto de vista ideológico impregna las normas de esta sección. Estamos hablando del artículo 74, relacionado con el artículo 1 del Código de Trabajo, y ese más adelante le vamos a dar un mayor análisis. Vamos a empezar entonces con lo que es ver el contenido de este primer grupo de normas, que son las normas que regulan las relaciones individuales de trabajo. Pueden verlo ahí, ¿verdad? Está en la imagen. Estamos con el primer grupo de derechos laborales específicos y el primerísimo, ¿verdad? Tal vez uno de los más importantes es el derecho al trabajo. Se encuentra previsto en el artículo 56 de la Constitución Política como un derecho del individuo y de una obligación con la sociedad. Yo con relación a esto agregaría que hoy en día la dinámica social en la que nos desenvolvemos todos nos obligan a trabajar si queremos procurarnos los ingresos para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Es algo que se dé alguna situación muy particular de personas que heredan grandes fortunas o de personas que viven en la calle, pero la gran mayoría tenemos que vernos obligados a trabajar para procurarnos o por lo menos solventar nuestras necesidades. Y eso está, en cierta forma, está plasmado ahí en el artículo 56 de la Constitución Política. Esta norma va más allá al indicar que es deber del Estado que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, debiendo impedir que se establezcan condiciones que menoscaben la libertad o dignidad del hombre. En términos indirectos, bueno, lo que se pretende no solo que una persona tenga una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, sino que además se veda o se proscribe la posibilidad de que una persona preste servicios a otra en condiciones que puedan considerarse de servidumbre. ¿Okay? Finalmente, la norma establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la libre elección del trabajo, que bueno, y esto es una cuestión también importantísima relacionada con el libre albedrío que tenemos todos los seres humanos, escoger libremente el trabajo en el cual sintamos que podemos ser más productivos, ¿verdad? O que puede implicar mejores condiciones, ¿verdad? Para vivir. Algunas manifestaciones de este derecho se pueden encontrar en el Código de Trabajo en los artículos 8, 11, 12, 19, 21, 69 y 70, por mencionar algunos. Este sería digamos, el primer derecho que se desarrolla en las normas indicadas. Esta norma ha sido vinculada también con, para ver aquí que no puedo leer, con la estabilidad de los trabajadores tanto en el sector público como en el sector privado, específicamente en el caso de los trabajadores interinos. Sala Constitucional, votos 6.164-2002. Lo que ocurre con el sector público es que los funcionarios que participan de la gestión pública del Estado gozan de una estabilidad absoluta. Y esta se las da la Constitución Política en el artículo 192. ¿Qué implica la estabilidad absoluta? Bueno, no significa inamovilidad absoluta, eso es incorrecto pensarlo. La estabilidad absoluta que tienen los funcionarios públicos implica que la única forma de removerlos del cargo es mediante
un debido proceso donde se establezca la existencia de la falta que se le atribuye. Esa dinámica no se da en el sector privado, donde la estabilidad más bien es de tipo relativa. O sea, si el patrono quiere despedir al trabajador, lo puede hacer libremente, pero pagando preaviso de despido y auxilio de cesantía. Esas dos figuras se convierten, digámoslo de alguna forma, en elementos jurídicos para desestimular en los patronos la arbitrariedad a la hora de despedir. Entonces vemos que estamos hablando de la estabilidad, en un caso absoluta, en otro relativa, y de la forma en que las mismas se desenvuelven en el mundo jurídico, ¿no? 2, derecho a un salario mínimo y el principio de igualdad salarial. El artículo 57 establece el derecho de todo trabajador a un salario mínimo de fijación periódica que le procure bienestar y una existencia digna. Eso hay que relacionarlo con el artículo 163 del Código de Trabajo. Además, en la parte final establece el principio de igualdad salarial, de acuerdo con el cual el salario será siempre igual en idénticas condiciones de eficiencia. La Sala Constitucional ha tratado ese tema en varios de sus votos. 2007, 1682. Yo me pregunto ahora con esta ley, que la Ley de Empleo Público, a ver si siempre seguirá en vigencia este principio de igualdad salarial y también que la eficiencia, sea un factor importante a la hora de definir los salarios, ¿verdad? Entiendo por lo que se ha hablado sobre ese tema que eso no es así. Delimitación constitucional de la jornada de trabajo. Vamos con el artículo 58, contiene 2 regulaciones en materia de jornada. Una referida a los límites de la jornada diurna y nocturna, la segunda relacionada con la remuneración de la jornada extraordinaria. Se establece además que dichas normas no aplican en casos de excepción previstos por la ley, pero aclaro que esa excepción que se hace en la parte final es única y exclusivamente aplicable a los casos de la jornada extraordinaria. En cuanto a la jornada, la misma, si es diurna, no podrá superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales en horario de 5 de la mañana a 7 de la noche. La nocturna de 6 horas diarias y 36 semanales en horario de 7 de la noche a 5 de la mañana. Excepción prevista por la ley en el caso de ambas jornadas tiene que ver con los casos de siniestro ocurrido o riesgo inminente para las personas, los establecimientos, máquinas o instalaciones, plantíos, productos o cosechas. Esa excepción está plasmada en el artículo 140 del Código de Trabajo. Lo tocante a la jornada extraordinaria, ¿verdad? Que es aquella que se da en los límites, más allá de los límites que acabamos de ver, su pago será de un 50% superior al salario ordinario, excepción de los casos de siniestro o riesgo inminente, en cuyo caso no se tendrá derecho a una remuneración adicional. Artículo 71, inciso E del Código de Trabajo. Bueno, es importante mencionar que si la jornada extraordinaria se da como consecuencia de esas situaciones excepcionales, ¿verdad? El siniestro o el riesgo inminente, eso exime al patrono de pagarle una suma adicional al trabajador, pero solo en esos casos. Punto 4, descanso semanal y vacaciones. El artículo 59 de la Constitución Política establece el derecho de los trabajadores a un día de descanso semanal después de 6 consecutivos de trabajo. Esto es importante porque hay una diferencia entre lo que es una semana, como la entendemos, de lunes, martes hasta domingo, y 6 días consecutivos de trabajo que podrían empezar miércoles y terminar el martes de la próxima semana. Entonces, poner atención a esa distinción en ambos supuestos. Esto está en el artículo 152
del Código de Trabajo. En cuanto a la interpretación que se le debe dar a la norma, bueno, ahí si alguien gusta profundizar sobre el tema, pueden consultar el voto de la Sala Constitucional número 10.842-2001. Seguro de desocupación e indemnización por despido. Estamos hablando del artículo 63 de la Constitución Política, que se refiere al derecho de los trabajadores despedidos sin una justa causa a que se les indemnice cuando no estén cubiertos por un seguro de desocupación. Es a raíz de la redacción de esta norma que siempre se ha dicho que el auxilio de cesantía no es un seguro de desocupación, sino que es una indemnización que tiene que pagarle el patrono a todo trabajador que haya sido despedido injustamente. ¿Okay? Eso es importante, incluso tan es una indemnización que bien podría el trabajador recién despedido haber obtenido un trabajo y inmediatamente después de haber sido despedido, y eso bueno, en ese caso ya no podría hablarse de un seguro de desocupación. Insisto, la cesantía, de acuerdo con la misma Constitución, es una indemnización por el tiempo prestado, por el servicio prestado. La norma se refiere al auxilio de cesantía que los patronos deben pagar a los trabajadores en caso de aplicación del despido facultativo al tenor de lo previsto por el Ordinal 29 del Código de Trabajo. Agrego con relación al auxilio de cesantía que es una de las formas en las que se pretende desestimular el despido arbitrario por parte de los patronos. El patrono en el sector privado, a contrario de lo que ocurre en el sector público, tiene la facultad de despedir al trabajador cuando guste. Eso sí, para que no lo haga en forma arbitraria o caprichosa, si lo despide y no tiene una justa razón para hacerlo, entiéndase alguna de las causales del artículo 81, en ese caso entonces tiene que pagar el auxilio de cesantía como adelantamos, como una indemnización. Esta norma constitucional se deberá relacionar con el artículo 72 de la Constitución Política, según el cual el Estado mantendrá un sistema técnico y permanente de protección de trabajadores desocupados involuntarios, esto mientras no exista un seguro de desocupación. Por lo menos les comento, yo desconozco en absoluto si ese sistema técnico permanente de protección de trabajadores desocupados involuntarios existe al día de hoy, ¿verdad? Vamos con la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Vean que ahorita seguimos con el grupo primero, ¿verdad? El artículo 67 de la Constitución Política establece que el Estado velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores. No lo anoté yo en la presentación, pero está clarísimo que se refiere a la labor que desempeña el Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Ese tema hay que relacionarlo con el convenio 88 de la OIT, convenio relativo a la organización del servicio de empleo. Luego tenemos la prohibición de discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros. Dicho sea de paso, lo que es el derecho específico constitucional laboral es la discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros. Porque después vamos a ver que también hay como derecho inespecífico la prohibición de discriminación, pero de otro tipo. Por preferencias sexuales, por preferencias políticas, religiosas, raza, edad, etcétera, etcétera. El artículo 68 establece la prohibición expresa de discriminación del salario, ventajas o condiciones de trabajo entre nacionales y extranjeros. O sea, no es correcto pagarle al nacional una suma y por la misma labor y en condiciones de eficiencia al extranjero pagarle una suma más baja. Eso sí, en igualdad de condiciones se deberá preferir al costarricense. Esto sería en el caso de que dos personas postulándose para el mismo puesto, una extranjera, otra costarricense, en condiciones de igualdad,
se debería escoger al costarricense. Luego tenemos también dentro de lo que es este apartado de las normas que se refieren al contrato, la relación individual, la protección de mujeres y su trabajo. De acuerdo con el artículo 71, las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo. Es así como el Código de Trabajo en su capítulo 7 regula el trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Esto incluso como un contrato especial en razón del objeto. Eso es una regulación del Código de Trabajo, repito, de ese tipo del trabajo de las mujeres y de los menores, lo regula como una forma especial, pero en razón del objeto, porque en razón de la duración, ¿verdad? Son solo 3. De cardinal importancia son los siguientes convenios de la OIT en este tema particular, ¿verdad? El número 100, convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Número 138, convenio sobre la edad mínima de admisión en el empleo. Y el número 189, convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Vamos al segundo gran grupo de normas, ¿verdad? Que ya estas son las que se refieren a los derechos colectivos, tanto de patronos como de los trabajadores. Y el primero es la libertad sindical. En este tema, el artículo 60 establece el derecho que tienen patronos y trabajadores de sindicalizarse para obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Aquí hay una cuestión importante de resaltar, es el hecho de que no distinguen entre trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena, lo que permitiría en principio que los trabajadores independientes puedan sindicalizarse. Sinceramente yo desconozco que esto por lo menos se haya materializado en nuestro país. La mayoría de sindicatos son de trabajadores por cuenta ajena. De gran importancia en esta materia, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio se refiere expresamente a lo que es la libertad sindical. Y lo que es la libertad sindical podemos ver que comprende 3 principios o derechos, ¿verdad? Sería el derecho de asociación sindical, de crear sindicatos, el derecho a la negociación colectiva, que sería la posibilidad de negociar convenciones colectivas, y el derecho a las medidas de conflicto colectivo, ¿verdad? Que esta es la más importante y la que podría mencionarse es la huelga. Esta triada ha sido reconocida por la Sala Constitucional en el voto 2011, 13.126. Derecho a la negociación colectiva. Bueno, este sería uno de los que mencionamos. El artículo 62 de la Constitución Política indica que tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. El Código de Trabajo delimita más el contenido de este derecho al indicar que tiene el carácter de ley profesional. Y ojo con esto, porque es que los convenios preventivos tienen el carácter de ley profesional. Bueno, porque sujetan a lo dispuesto de los mismos, no solo a los trabajadores que negociaron en ese momento, sino también a los que en el futuro ingresen al centro de trabajo. Eso sí, aclarando que durante la vigencia de la convención colectiva. Por lo menos las convenciones colectivas en este momento, la duración que tienen es de 3 años y si no son denunciadas, se produce su prórroga inmediata. Esta situación que les menciono, que la convención colectiva se puede aplicar a personas que no estaban en el momento de la negociación, presenta la particularidad de que viene a ser una excepción al principio de relatividad de los contratos contenido en el 1025. Esa norma, palabras más, palabras menos, lo que dice es que
los contratos no podrán favorecer ni perjudicar a terceros que no hayan sido parte del contrato. Entonces vemos claramente que aquí se rompe ese principio de relatividad de los contratos, y lo menciono porque además, bueno, la convención colectiva es eso, una negociación entre un sindicato y el patrono. Otro aspecto a resaltar radica en el hecho de que por parte de los trabajadores los únicos legitimados para negociar son los sindicatos, ¿verdad? Que eso era lo que recién les había adelantado con relación a los interlocutores válidos que tienen los trabajadores. Luego tenemos el derecho a la huelga. El artículo 61 reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios públicos, previa determinación que de estos haga la ley. Sí, por lo menos, bueno, nos hemos acostumbrado a que en todos los casos de lo que se oye son de huelgas, no de paros. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que el patrono, explico brevemente cuál es el contenido del paro, ¿verdad? El paro se da en aquellos casos donde el patrono se siente sumamente incómodo con la forma en que se comportan sus trabajadores, y entonces él va al paro como una forma de suspender los contratos de trabajo y negociar nuevas condiciones. Digamos que es el equivalente de la huelga, solo que aplicado a los patronos. En el caso de la huelga se desautoriza todo acto de coacción o violencia. De hecho, de darse alguna de estas situaciones, se estaría ausente uno de los requisitos propios para, o que deben concurrir para la procedencia de la huelga. De acuerdo al Código de Trabajo, los legitimados para ejercer el derecho de huelga lo son una pluralidad de 3 o más trabajadores que representen por lo menos la mitad de los votos emitidos de acuerdo con el artículo 381. Aquí quiero hacer la siguiente aclaración que, bueno, en realidad a mí siempre me ha parecido un poco contradictoria. Dijimos que para la negociación colectiva el interlocutor válido de parte de los trabajadores es el sindicato. Sí, pero resulta que la medida de presión más fuerte que puede tomar un grupo de trabajadores no depende de un sindicato, sino de un simple conglomerado de trabajadores. Eso en realidad a mí siempre me ha generado mucha duda, ¿verdad? Si no hay cierta incongruencia en ese manejo, ¿verdad? Bueno, todo esto lo que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tiene que estar de acuerdo con la huelga, ahí está, 371, 372, 74, 75, 76, 78. Ahí es donde vienen todos los requisitos que tienen que concurrir para que la huelga sea legal. Para efectos de definir a qué servicios públicos se refiere la ley, porque esta es otra característica importante de la huelga, que no se puede decretar en asuntos, en servicios públicos esenciales. Y esto siempre, bueno, ha sido la pregunta, ¿qué se debe entender por servicios públicos esenciales? En este país lo que se ha seguido es el criterio de la OIT, que son servicios públicos esenciales aquellos relacionados con la vida, la salud y la seguridad. Entonces, habría que ver uno por uno los servicios afectados, si estos están relacionados con alguno de estos 3 grandes bienes jurídicos, porque definitivamente son bienes jurídicos, ¿verdad? La vida, la salud y la seguridad. Tercer gran grupo de normas constitucionales de los trabajadores. Desde el punto de vista específico, estamos hablando de las normas de seguridad social. Primera sería la seguridad e higiene en el trabajo. Está regulado en el artículo 67 de la Constitución Política y su objetivo es el imperativo de que todo patrono adopte las medidas necesarias para la higiene y seguridad en el trabajo. Claramente lo que se busca es la prevención de los riesgos y accidentes laborales. Este derecho consta de 2 premisas, pueden verlo ahí. La asunción de los riesgos por parte de la empresa en caso de accidente,
¿verdad? O de no haber prevenido el accidente, la que corre con las consecuencias debe ser la empresa, y también la existencia de una responsabilidad objetiva en el caso de que acaezcan daños, ¿verdad? Ahí no es necesario que haya una responsabilidad directa, sino que basta con una responsabilidad objetiva o indirecta de la empresa para que deba responder por los daños físicos sufridos por el trabajador. Con relación a la seguridad social, tenemos que el artículo 73 establece los seguros sociales en favor de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por un sistema de contribución forzosa del Estado. Estos buscan proteger contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que algo les adelanté al inicio de esta charla en el sentido de que lo que se busca con este tipo de seguros es que el trabajador que enfrenta alguna situación de infortunio donde no puede valerse por sí mismo, entonces el Estado le da el dinero suficiente o los medios suficientes para que pueda satisfacer sus necesidades. La administración y gobierno de los mismos estará a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esta materia debe ser complementada con el convenio 102 de la OIT, convenio sobre la seguridad social. Ese convenio es importantísimo, ¿verdad? En esta materia, el convenio 102 de la OIT, que es sobre ese tema específico, sobre la seguridad social. Importancia para este tema se ha de tomar en cuenta los siguientes convenios de la OIT, SEA. Y bueno, les comento que estos han sido debidamente ratificados por Costa Rica, por la Asamblea Legislativa. Convenio relativo a la higiene en el comercio y las oficinas, el número 120. Convenio sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar del trabajo, número 148. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el número 182. Normas de carácter laboral no vinculadas a una relación laboral. Ahí solo hay una norma, específicamente el artículo 70, que establece una jurisdicción de trabajo dependiente del Poder Judicial. Dicha norma se complementa con el 430 del Código de Trabajo, que establece la competencia de los juzgados de trabajo. El quinto grupo de, digamos, de derechos específicos constitucionales de los trabajadores. Habíamos adelantado que esto es una norma que desde el punto de vista ideológico impregna las normas de esta sección. Derechos sociales y solidaridad nacional. El artículo 74 establece la irrenunciabilidad de los derechos previstos en este capítulo de la Carta Magna. Esa norma tiene que ser complementada con el artículo 11 del Código de Trabajo. En adición, que el listado no es taxativo de los derechos, digamos, de los derechos mencionados en la Constitución Política, no es un listado taxativo, sino enunciativo y no excluye otros que se deriven de los principios cristianos de justicia social, todo ello con el objeto de procurar una política permanente de solidaridad nacional. Les aclaro que lo que son los principios cristianos de justicia social, eso yo no lo he encontrado en ningún lado y eso no existe. Lo que se da en la realidad es la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia básicamente está comprendida en 3 cuerpos de derecho canónico. Sería la... ahorita no recuerdo el nombre, creo que es encíclica Rerum Novarum, la encíclica Quadragésimo Anno, y también el Código de Malinas, Código Social de Malinas. Ahí digamos que esos son 3 cuerpos de derecho canónico que hacen un desarrollo bastante importante en temas de relaciones laborales.
Se refieren a otras cosas también, pero hacen bastante referencia a este tema. Dicha norma contiene 4 principios cardinales. Sería el principio de renunciabilidad de derechos, que repito, hay que relacionarlo con el artículo 11, el principio cristiano de justicia social, para el cual vale la explicación que acaba de hacer. Principio de igualdad de trato a todos los factores concurrentes del proceso de producción. Sí, les digo, esta parte me generó muchísima duda porque si hablamos de los factores concurrentes de producción, estamos hablando de trabajador con trabajador o trabajador con relación al patrono, y esto sí, ahí sí, no se podría dar por el simple motivo de que el derecho laboral es de carácter protector, ¿verdad? Entonces, en todas las situaciones donde haya que decidir en favor de patrono o trabajador, claro que aquí entran también problemas de manejo de carga de prueba y todo eso, pero en la gran mayoría de los casos, por ser el derecho laboral un derecho protector, se resuelve en favor de los trabajadores. Así que este principio en lo particular me genera muchísimas dudas, salvo que entendamos entre factores iguales, ¿verdad? Un trabajador con un trabajador a fin de que no se le dé un trato discriminatorio. Y por último tenemos el principio de solidaridad nacional, que ese yo lo relacionaría más con el tema de los seguros, ¿verdad? Luego tenemos lo que en algún momento, bueno, no sé si lo llegué a mencionar, pero tenemos los derechos inespecíficos. Por tales ha de entenderse aquellos derechos de los que no son específicamente titulares los sujetos de la relación de trabajo, pero que pueden ser ejercidos por ellos. O sea, estos son derechos que tiene cualquier ciudadano. No se exige que tenga la condición de trabajador. Su existencia deriva del artículo 74 de la Constitución Política, que aparte de referirse a todos los derechos incluidos en el título quinto, capítulo único, no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y los que indique la ley. Si bien es cierto, su listado varía de ordenamiento en ordenamiento, en términos generales se admite como los más importantes, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Podemos mencionar como los más importantes los siguientes. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en un ámbito más amplio, ¿verdad? Porque vimos que anteriormente era únicamente a nivel de el tratamiento entre trabajador costarricense y trabajador extranjero, la libertad ideológica y religiosa, el derecho al honor. Yo diría que tal vez uno de los derechos inespecíficos más importantes, ¿verdad? Y que a mí, por lo menos en lo personal, me interesa más, es el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Aquí se da una colisión bastante importante entre lo que es la libre empresa del patrono con el derecho a la intimidad del trabajador, que incluso daría pie para otra charla más adelante. Luego tenemos la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho de reunión y el derecho a una tutela judicial efectiva. Todos estos derechos vemos que tienen su justificación en normas que no son a partir del artículo 54 bueno, ahorita se me fue, pero bueno, los que mencionamos al inicio de la presentación. He seguido la mención de algunos derechos inespecíficos y su desarrollo en la normativa de jurisprudencia nacional. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver por lo menos los que yo consideré que eran más importantes. El derecho a la intimidad contenido en el artículo 24 de la Constitución Política. Dicho derecho ha sido admitido por la Sala Constitucional en el voto de 2003, 6.552, y de la Sala Segunda 2010, 124, de acuerdo con los cuales, si bien es cierto, es válido que el patrono establezca mecanismos de control y vigilancia en la relación del trabajo, estas deben sujetarse a dos grandes limitaciones. Primero, una necesidad objetiva por parte del patrono. Segundo, que sean proporcionados al fin por el que fueron dispuestos. Voy a explicar un poquito más con ejemplos a qué estamos hablando acá cuando hablamos de mecanismos de control y vigilancia que impactan o podrían impactar en
los derechos del trabajador. Bueno, son todos aquellos mecanismos que, si bien es cierto, son ejercidos con ocasión del poder de dirección del patrono, y cuando hablamos de poder de dirección es que éste pueda dirigir en la forma más productiva posible su empresa. Para eso también puede ejercer mecanismos de control y vigilancia del trabajador. Y esto puede ser por medio de circuito cerrado de televisión, ver qué hacen durante la jornada los trabajadores, tener control de a qué páginas en Internet tiene acceso el trabajador, con quién se intercambia correos, de quién o de qué teléfonos recibe llamadas sin que se permita, por ejemplo, una intervención de comunicaciones, que eso solo para delitos, ¿verdad? Solo para cuestiones de índole penal. El control por GPS, que este es muy utilizado, por ejemplo, en el caso de los choferes ruteros que reparten mercadería. Eso por mencionar algunos de los ejemplos que pueden aplicar acá. Y entonces, todos esos mecanismos tienen que sujetarse a dos grandes limitaciones, ¿verdad? Que es la necesidad objetiva por parte del patrono, y dos, que sean proporcionados al fin por el cual fueron dispuestos. Este derecho o este poder de dirección del patrono, vemos entonces que tiene como techo donde empiezan los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Y hay aspectos en los cuales ya no puede entrometerse el patrono, ¿verdad? Como podría ser también en lo que es la vida extralaboral de ese trabajador. En el caso de grabación de llamadas, se debe advertir que al trabajador o trabajadora se le debe advertir de esa posibilidad. Y aquí dan un ejemplo bastante interesante de un call center, donde por el cuentico este que siempre escuchamos, ¿verdad? Que esta llamada está siendo grabada por control de calidad. Lo que se ha dicho es que no se puede grabar lo que son propiamente llamadas personales del trabajador, porque eso sí ya es intervenir una comunicación privada en un caso que no está previsto por la ley. Principio de igualdad y no discriminación, tenemos el regulado en el artículo 33 de la Carta Magna. Implica la no discriminación en el trabajo por razón del sexo o bien cualquier razón o motivo. Especialmente importantes son acá la protección de la trabajadora embarazada, así como el tratamiento del acoso sexual y laboral y la discriminación por enfermedad. Por lo menos del último tema se habla en el voto de 2008, 11.863, que anuló una de las normas que permitía el despido cuando el trabajador estuviera incapacitado. En ese caso se dijo que esa norma era contraria a la Constitución política, básicamente por la violación al derecho a la dignidad del trabajador, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Libertad de expresión y libertad religiosa o ideológica. En el caso específico de la libertad religiosa de los trabajadores, si bien es cierto no se conoce de un antecedente jurisprudencial, sí es importante indicar que no se ve el por qué se deba aplicar en forma distinta como se aplica a cualquier ciudadano fuera de una relación laboral. O sea, por lo menos en el material que yo estudié para hacer esta presentación, no pude observar ningún antecedente jurisprudencial sobre este tema. Sin embargo, sí es importante esta parte que dice que no se ve el por qué se le deba dar un tratamiento diferente a la libertad de expresión y la libertad religiosa que se le da a un ciudadano común y corriente, y ya no en su ámbito como trabajador. En cuanto a la libertad de expresión, esta también es protegida en el caso de trabajadores, siempre y cuando la misma no degenere en un uso abusivo. Un uso abusivo sería, por ejemplo, que empiece a ponerle apodos denigrantes al superior o al jefe o al dueño de la empresa.
Esto está establecido en el voto de la Sala Constitucional 12.242-2006. Bueno, eso sería lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que haya sido de interés de ustedes y estoy a la espera si alguien tiene alguna duda que yo pudiera responder. Claro, muchas gracias. Pasamos entonces a la sección de comentarios o preguntas. Si alguien quiere comentarnos algo, si tiene alguna duda, puede hacerlo a través del chat de la plataforma Zoom. Vamos a dar unos minutitos. Me parece una persona, dos. También me están saliendo los comentarios. Vamos a ver. Bueno, ¿puedo decir algo? Claro, adelante. Sí, claro. Bueno, muy interesante de verdad todo lo que expuso Rodrigo. En realidad es una lección sobre las cuestiones, los fundamentos, ¿verdad? De lo que es el derecho laboral constitucional, ¿verdad? De incuestionable valor. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que esos aportes suyos, ¿verdad? Siempre van a ser bienvenidos y yo creo que enriquecen mucho el acervo académico, ¿verdad? Para los muchachos y muchachas que también están en este momento, pues, escuchando tu ponencia. Muchísimas gracias, de verdad. Y un gusto saludarlos. Muchas gracias, Marilu. Para mí fue un honor y estoy dispuesto en otras ocasiones, ¿verdad? Si me toman en cuenta para dar alguna charla sobre algún otro tema, yo con todo gusto, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, de verdad, y felicitaciones a los estudiantes, a la asociación, como siempre, ¿verdad? Que se ponen una flor en el ojal y de verdad, pues, qué dicha, ¿verdad? Que contamos con ellos y con profesores como usted, Rodrigo, pues exigiendo su conocimiento, su capacidad y que nos ilustran, ¿verdad? Cada vez que pueden, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a usted por sus palabras, Marilu. Buenas, no sé si me dejarán intervenir a mí, ya que estamos oralmente. Adelante, Bien, profesor. felicitar a los estudiantes por la iniciativa de estas actividades académicas, a don Rodrigo por sus valiosos conocimientos. Y quería nada más conocer, don Rodrigo, su opinión sobre esta ley 9808 que regula las huelgas en el sector público. Después de la reforma procesal laboral, que duramos 20 años como sociedad trabajándola, elaborándola, entró en vigencia en el 2017 y apenas el año pasado, pues de un plumazo, con la ley 9808 prácticamente se vació de contenido el derecho de huelga. Quería saber su opinión respecto sobre esta nueva ley. La reforma de la reforma. Correcto, la 9808. No, bueno, con honestidad yo no he tenido mayor relación con la reforma como tal, pero eso fue restringir a la mínima expresión, ¿verdad? El derecho de huelga. Todos los portillos o todos los defectos que... vamos a ver, el problema con la reforma procesal laboral, mal llamada, digo yo, porque introdujo otros temas que no eran propios de reforma procesal laboral. Ese tema, por ejemplo, iba ahí colado, porque eso no era un tema, eso era de laboral colectivo, eso no era de propiamente una cuestión procesal laboral, pero sí se vio que quedó demasiado abierto, ¿verdad? La posibilidad de ejercitar el derecho de huelga, pero más bien se fueron al otro extremo, ¿verdad? Porque ya lo redujeron a la mínima expresión, ya no se dan prácticamente las... Es más, la prueba está en que cuánto tiene esa reforma de la reforma.
2 años. Un año y un piquito. Bueno, pero ¿cuántas huelgas se dieron en el primer año? Ninguna, ¿no? No, os digo, en el primer año de la reforma sin reforma. Bueno, fueron las huelgas del 2018. Claro. Contra el plan fiscal. Ahí fue donde se dieron cuenta que... Sí, que era muy abierto. Correcto. Sí, la opinión mía es que es demasiado restrictiva, ¿verdad? Ya prácticamente para poder accesar al derecho de huelga, es casos de excepción, ¿verdad? Casos de excepción. Eso es lo que podría ir más o menos decirle. Sí, no he tenido yo, por lo menos, experiencia a nivel del tribunal que dirijo de algún asunto. Lo que sí tuvimos muchísimo trabajo y muchísimo contacto fue con la primera normativa que entró en vigencia junto con la ley 9343. Pero ahorita sí que no ha entrado nada de la reforma de la reforma. Está bien, muy amable, muchas gracias. Y gracias por el espacio. Ok. Bueno, también hay unos comentarios aquí en el chat. Nos dice la estudiante Gloriana Ruiz. Gracias por la exposición, profe. Espero continúe participando. También el máster, la compañera Daniela dice muchas gracias, profe. Y alguien que sale como Galaxy A5 nos dice buenas, una consulta. Entonces no sé si esperamos a que la realice o bien puede intervenir también. Buenas. Buenas. Sí, ¿cómo está? O sea, tengo dos consultas así como muy específicas. Una es en cuanto a lo que usted expresó sobre la dignidad de los trabajadores. ¿Sí? Sobre la dignidad de los trabajadores, del artículo Sí. 74, no me acuerdo. En cuanto a ese punto, no sé si se podrá hacer la consulta. En cuanto al tema de hostigamiento laboral, cuando ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí. Siga. Con confianza. Okay. Gracias. En cuanto al hostigamiento laboral, ¿verdad? Que es mobbing, que es que es agresión. En este sentido, si esa persona resulta o se lograra demostrar que efectivamente sufre el hostigamiento laboral y acompañado con la idoneidad de un puesto superior, digamos, o sea, esta persona podría ser sancionada más allá de una amonestación escrita en contra de él, porque hasta ahora a nadie se le ha sancionado con relevarlo del puesto por ir en contra de esos principios de dignidad, ¿verdad? Lo que hay que decir es que todas las instituciones tienen que tener un reglamento para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral. Empecemos por ahí. Habrá que ver si el caso suyo es un caso hipotético o es un caso real, y lo primero que habría que ir a ver es si en la institución que se da esa situación hay un reglamento de ese tipo. Lo que ocurre con el acoso laboral es que es un proceso. Es una reiteración de conductas, ¿verdad? Sí. Que van menoscabando la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces hay de varios tipos. Hay conductas que son pasivas, otras que son más activas, y para que se configure, lo que siempre se ha dicho del acoso laboral es que es un proceso. Contrario a lo que ocurre con el acoso sexual, usted solo con un chiflido o alguna cuestión ahí medio rebuscada con una dama, ya eso es acoso sexual. Pero lo que es el acoso laboral es un proceso. Tiene que haber una reiteración de conductas. Y además le aclaro una cuestión ahí que tal vez me percaté del contenido de su pregunta. Usted dice que
el superior. O sea, partimos del hecho de que es el superior el que comete el acoso laboral. Exacto. Perfectamente puede ser a la inversa, ¿verdad? Puede ser un grupo de trabajadores que le hagan la vida imposible al superior. También. Entonces, sí, ahí hay que distinguir en lo que es el acoso laboral ascendente, ¿verdad? Que sería de trabajadores hacia el patrono, o el acoso laboral descendente, que es de superiores o de algún superior hacia los subalternos. No sé si más o menos queda evacuada su inquietud. No, digamos, es que la pregunta va a ser lo siguiente. Es que España ya ha emitido ya resoluciones, ¿verdad? Donde dice que efectivamente es un ataque contra la dignidad de los trabajadores y ellos lo sancionan muy fuerte. Aquí, o sea, se ha demostrado y muchas veces lo que le dicen es no lo vuelva a repetir, ¿verdad? Yo sé que existe el principio de oportunidad hacia la persona que está realizando un acto de estos, como para darle una segunda oportunidad y no tomar la sanción máxima, que sería posiblemente podría ser el despido, que nunca lo he visto, o una remoción del puesto porque no tiene la idoneidad para ese puesto. En cuanto al sentido de que es una persona que denigra a los demás por medio de este mobbing, ¿verdad? De esta figura del hostigamiento. Entonces, o sea, lo que le digo es que en muchas instituciones públicas no existe un procedimiento, o si no, está demasiado reciente, ¿verdad? Pero hasta la fecha no he sabido o no existe. Judicial sí existe, ¿verdad? La remoción de una persona por vamos a ver, en el Poder Judicial existe un reglamento para prevención, investigación y juzgamiento del acoso laboral. Ajá, no, sí, en el Poder Judicial sí, pero no, yo digo en las otras carteras ministeriales, hasta ahora es que se está empezando a implementar. Bueno, pero entonces, en ese caso, recordemos que también la jurisprudencia es fuente de derecho, ¿verdad? Sí. Y la Sala Segunda sí ha hecho algunos pronunciamientos relacionados con ese tema, ¿verdad? Habría que verlo, saber qué aplica para el caso que usted plantea. Exacto. Ok, no, está bien, muchísimas gracias. Y lo otro es, si una persona, digamos, en Costa Rica, por convenio es a partir de los 15 años que trabaja, menor de 15 años es considerado trabajo infantil, ¿sí o no? Bueno, es que o hasta los 12 o no sé. No, pero es que ya para esa edad no tiene legitimación para trabajar. Exacto. En eso, óyame, en eso hay una situación muy particular. Hay un choque de normas. Hay una norma del Código de Trabajo, me parece que es el 35, permítame un momentito para ver, que dice que los trabajadores menores de cierta edad pueden laborar, pero eso vino a ser cambiado por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Déjeme ver y ya le digo. El 47 dice, los contratos relativos al trabajo de mayores de 12 y menores de 15 deberán ser celebrados con el respectivo representante legal. Lo que pasa es que esa norma fue derogada tácitamente por el convenio de la niñez por ahí de los 90. No estoy seguro ahorita cuál es el artículo, creo que el 96, estoy seguro que es el 96, que establece que no se puede permitir que labore ningún menor de 15. Exacto. Entonces. El trabajo infantil es prohibido de acuerdo con el Código de la Niñez. Ajá. Entonces, es prohibido. Es prohibido. Por razón de mi trabajo, si yo me doy cuenta o llega una denuncia de que trabajó o está trabajando menores de edad, o sea, ¿existe algún tipo de penalización por trabajo infantil en materia penal a la que se debe informar o solamente al PANI?
Bueno, eso es una infracción a una ley a una ley de trabajo, ¿verdad? Simplemente una infracción. Podría empezar por ahí y descartar también si desde el punto de vista penal no pudiera haber eventualmente una trata de personas, ¿verdad? Ujú. Sí, pero no es uno, son dos aproximadamente. La Sí, consulta, la consulta era esa y el otro es todavía es menor, creo que tiene 10 años. Entonces, sí, no. Eso es una infracción a la ley de trabajo en principio, meramente. pero habrá que ver también si no raya ya en un tema de trata de personas. Por eso es exactamente la consulta. O sea, uno como institución pública debería de informar, o tiene la obligación de informar a las, ya sea al Poder Judicial, al PAN y a todos los demás para que hagan la investigación que corresponde y se determine. ¿No es cierto? Bueno, es que por eso le digo, es que yo siento que por el simple hecho de que sea el trabajo de un menor de edad, usted no puede dar por sentado de que eso ya es delito. ¿Me explico? No, por eso. Es una infracción a la ley de trabajo. Sí, sin embargo, no se puede sancionar como una infracción, puesto que no se puede cumplir con el procedimiento. O simplemente porque ya se tome la denuncia, se debe acusar por una infracción de trabajo. No, se va a la inspección de trabajo y comunica esa situación. No, por eso, o sea, se recibe la denuncia y automáticamente se hace la acusación al juzgado de trabajo por infracción, por prohibición. Sí, Por el prohibición de juzgado se encarga de lo demás. Ok, Sí. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, también Viviana nos dice, muy buena presentación, felicitaciones. Y eso sería, concluimos con la parte de preguntas y comentarios. No sin antes agradecerle al máster Rodrigo Campos